Hay encuentros en nuestras vidas con personas especiales que marcan, que ponen un sello, que hacen una diferencia entre lo que nosotros éramos antes de conocerlos y después de conocerlos. Es lo que pasó a muchas personas que tuvieron un encuentro personal con el Señor. Juan, uno de los apóstoles del Señor, es el que más se interesó, el que más fue cautivado por lo que ocurría en esos encuentros, el diálogo que se producía y los efectos que venían después. Hoy queremos estudiar uno de esos encuentros y le pido que usted busque su Biblia si la tiene y la abra en Juan capítulo 3 para que estudiemos este encuentro, la persona que lo tuvo, lo que el Señor dijo y cómo este encuentro puede ser una luz, un indicativo, una señal para nuestras vidas si prestamos atención. El tema es necesario nacer de nuevo. De inmediato regresamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. En el libro Evangelio según Juan, nosotros encontramos el relato de este encuentro de un hombre llamado Nicodemo con el Señor Jesús. Y el versículo 1 nos habla, nos introduce a conocer un poco a este hombre. En el transcurso de este estudio bíblico vamos a ver algunas cosas que Juan perfila acerca de él y al tenerlas juntas vamos a entender mejor a esta persona. Pero en el versículo 1 dice que era un hombre fariseo. Lo primero que nos enseña es que era fariseo. Y eso quiere decir que pertenecía a uno de los grupos más poderosos, más influyentes en el pueblo de Israel. Era una de los grupos religiosos dentro de lo que era cada uno de esos sectores, de esas tonalidades de interpretar lo que decía el Antiguo Testamento y cómo vivir lo que decía el Antiguo Testamento. Encontramos allí a Nicodemo, ubicado dentro de los fariseos. Los fariseos eran personas que habían dedicado sus vidas al estudio profundo de las Escrituras, entiéndase el Antiguo Testamento, y no solo querían estudiarla, sino que querían vivirla. Habían llegado a veces a extremos muy, muy incorrectos, muy desviados, porque queriendo aplicar la ley para sus vidas se convertían en personas muy rigurosas, muy legalistas y muy, muy acusadoras de los demás. Veían mucho lo externo y juzgaban o prejuzgaban. Cristo mismo les tiene que llamar la atención varias veces por esto. Pero eran personas que en su intento querían acercarse mucho a Dios y querían cumplir la ley de Dios en sus vidas, haciéndolo bajo sus propios esfuerzos. Y al hacerlo de esa manera, sin contar con el poder de Dios, lo que llegaban era, siempre marcaban lo que era el legalismo. Ahora nos dice que esta persona, en el versículo 1, segunda característica que Juan nos enseña, es que era una persona principal, un hombre prominente. Aunque los fariseos eran reconocidos dentro del pueblo, no todos los fariseos eran personas principales, personas que habían alcanzado un reconocimiento dentro de su pueblo. En Nicodemo sí se cumple esto. Él era una persona principal, era una persona que tenía influencia, era una persona que tenía cierto poder, era una persona reconocida. La tercera cosa que Juan nos enseña es que Cristo habla de este hombre en el versículo 10 y lo llama, lo voy a leer. Jesús le respondió, dijo, tú eres maestro de Israel. Cristo mismo reconoce que esta persona es maestro. Y cuando Cristo está hablando de eso, la palabra rabí, la palabra maestro, quería decir uno que enseñaba, no solo verbalmente, sino con su vida, que una persona que trataba de guiar a otros, de instruir a otros. Entonces el Señor está diciéndole, tú eres maestro de Israel. Tú eres una persona que el pueblo reconoce como alguien que sabe y que transmite la enseñanza. Una persona que es un doctor en la ley y uno que transmite esa ley al pueblo.
Así que tenemos, recogiendo estos tres características, era un fariseo, era un hombre principal y era un doctor de la ley, un maestro reconocido por el pueblo. En el versículo 2, Juan nos dice que este hombre tomó la iniciativa de visitar a Jesús. Allí empieza el relato del encuentro. Primero se nos habla de quién era y luego Juan nos dice, él decidió, él fue a visitar a Jesús y lo hizo de noche. Por lo que dice el relato, parecería que él fue solo a visitar a Cristo en la noche. ¿Qué mueve a este hombre? ¿Qué lleva a este hombre a hacer una visita especial a Jesús siendo un fariseo, siendo un hombre prominente, siendo un hombre maestro reconocido? ¿Qué lo llevó? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué era lo que lo arrastraba hasta Cristo, lo llevaba hasta el Señor? Nosotros vamos a ver entonces el versículo 2 y leer lo que él dice. Juan dice, vino a Jesús de noche y le dijo, aquí empieza la declaración de Nicodemo. Esto es muy importante que lo escuchemos y lo analicemos. Él empieza diciéndole a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está o no fuere con él. La primera palabra, la introducción de Nicodemo a lo que va a decir a seguidas es Rabí. Así que él reconoce que Cristo es maestro. Así como Cristo luego lo dice, tú eres maestro de Israel, él le dice al Señor, maestro, tú eres uno que enseña, tú eres uno que instruye, tú eres uno que sabe transmitir a quienes te siguen las enseñanzas que tienen. Ahora, inmediatamente le dice Rabí, entonces él hace lo que es la declaración, lo que nos muestra cuál es la motivación por la cual él fue donde el Señor. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y esta declaración está hablándonos de convicciones a las que él y otras personas han llegado, por lo que dice aquí el versículo 2, convicciones que lo hacen declarar algo. La palabra sabemos significa en este contexto que Nicodemo y otros como él, otros de su misma clase, fariseos o quizás doctores en la ley como él, habían llegado a una conclusión que les permitía decir, estamos seguros, sabemos que esta es una verdad a la que hemos llegado. ¿Cuál es esa verdad? Él dice que Jesús era un maestro, le dice, eres un maestro que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que tú eres una persona a la que Dios ha enviado con una misión. ¿Cómo es que ellos llegaron a eso, a esa conclusión? Lo que dice allí en el versículo, en el resto de este versículo o de esta declaración, es que nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora quiero por favor que miremos juntos. Rabí, eres uno que enseña y sabemos que has venido de Dios, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, que has venido al mundo a enseñar algo, que eso que estás haciendo, las demostraciones que haces, las señales que haces vienen de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Veamos la palabra señal, porque tiene mucho valor para Nicodemo y los que como él llegaron a esa conclusión, puesto que él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Qué es una señal? En el contexto bíblico es aquel milagro que se hace, un prodigio, un portento, que lo que ocurre asombra a quienes lo ven porque se dan cuenta que sale de lo natural, que no está regido por las leyes físicas o químicas, que rompe con el patrón natural de leyes que han sido puestas por Dios mismo y que Él en su poder inmenso, el que puso esas leyes, puede sobrepasar
el orden que ha establecido, haciendo un milagro, algo asombroso, algo que llama la atención, algo que nos deja totalmente en shock porque no podemos explicar cómo ocurre. Frente a esto, este maestro de la ley, al ver las señales, al observar las señales que Jesús hacía, él visita a Jesús esa noche para decirle, hemos llegado a esta conclusión. Sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro porque las señales que tú haces. Y aquí viene la otra parte de esa declaración. Él dice, porque las señales que tú haces, eso que nos maravilla y nos asombra, nadie puede hacerlas si Dios no está con él. Nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si Dios no está con él. Y tratemos de entenderlo. Él lleva una declaración al Señor, pero porque dice sabemos que has venido de parte de Dios, este hombre y otros hablaron varias veces. Al mirar las señales que Cristo hacía, los milagros que Cristo hacía, la forma, el poder que se transmitía cuando Él lo hacía, ellos llegaron a decir, bueno, este hombre es un maestro que viene de Dios, porque nadie puede hacer lo que Él hace si Dios no está con Él, si Dios no lo apoya. Este poder no es un poder natural. Y esto es sumamente importante en este punto. Es necesario que usted y yo lo veamos, porque Nicodemo es un maestro de la ley, un maestro que está enseñándole al pueblo quién es Dios, qué ha hecho Dios en el pasado, cómo los libros del Antiguo Testamento presentan a ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el Dios que abrió el mar, dejó pasar al pueblo. Cada uno de los milagros y señales de ese Dios omnipotente es lo que Él le participa, o de las cosas que participa al pueblo, de las cosas que le enseña al pueblo. Pero Él ha visto en este hombre que se llama Jesús, que su poder viene de Dios. Las señales que tú haces. Vuelvo otra vez al punto. Puesto que Nicodemo es maestro, él reconoce que Cristo es superior a él como maestro, porque él conocía lo que Dios hacía, pero él no tenía el poder que tenía Jesús para hacer lo que hacía. Y quiero que usted preste atención a esto. Este hombre está reconociendo, junto con los otros que llegaron a estas verdades, a estas conclusiones, que Jesús tiene poder que viene de Dios y que ha venido a la tierra a mostrar por medio de las señales eso que Dios quiere que él haga, esa misión que quiere que haga. Pero este maestro de Israel, prominente, principal, hombre reconocido, no puede hacer las señales que Cristo hace. Así que Nicodemo está diciendo, yo sé que tú vienes de Dios, yo sé que tú haces señales, yo sé que Dios está contigo, eres por lo tanto un maestro especial, eres por lo tanto alguien que viene de parte de Dios. Pero él, que era maestro, mucho más reconocido antes de Cristo llegar, no podía hacer las señales que Cristo hace. El poder de Dios no estaba en él. En Nicodemo no podía hacer, siendo maestro de Israel, lo que Cristo hacía. Establece, repito, que Cristo es superior a él. Hacemos una pausa para regresar de inmediato con la otra parte del estudio. Cuando escuchamos a Nicodemo hablar en esta declaración por la cual expresa tanta seguridad, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no es con él. La impresión que nos da
es que este hombre conocía bien a Jesús, había identificado quién era Jesús. Y hasta ese momento él estuvo hablando, porque entonces Cristo empieza a hablar. Recuerde que es un diálogo. Cristo empieza a hablar. Y lo que Cristo le dice a Nicodemo, versículo 3, es necesario que lo leamos y lo analicemos. Cristo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esta declaración que Cristo está haciendo no parece tener ninguna relación con lo que acaba de decir Nicodemo. Tú eres el maestro, tú vienes de parte de Dios, sabemos que tú vienes de Dios y por lo que haces. Y de repente Cristo le hace una declaración que suena como una bomba explosiva dentro del interior de Nicodemo. A nivel intelectual, Nicodemo entra en un conflicto. Cristo le ha dicho algo que él no comprende, que él no entiende. Porque Cristo le ha dicho, número uno, vamos a partir esa declaración del Señor en 3 partes. Lo primero que Cristo le dice es de cierto. La repetición del de cierto significa Cristo está asegurando, aseverando, afirmando 2 veces que aquello que está diciendo no hay duda de que es la verdad. Te aseguro. Realmente lo que dice el original es amén, amén. De la forma en que te lo estoy diciendo 2 veces, así es. De entrada, lo primero que Cristo hace, luego de oír a Nicodemo, es decirle, te afirmo, ciertamente. Y entonces le dice, ¿qué es lo que Nicodemo debe escuchar? Recuerde, Nicodemo ha venido asombrado por las señales, lo que ha visto. Ahora Cristo empieza a decir algo, una revelación que suena dentro de la mente de Nicodemo como algo inconcebible. De cierto, primera parte, segunda parte de lo que Cristo dice, te digo que el que no nace de nuevo, segunda parte de la declaración, no nace de nuevo. Y entonces Cristo está introduciendo esto a un nacimiento nuevo. Y la tercera parte es, no puede ver, es imposible que vea el reino de Dios. Es imposible que pueda verlo, que pueda percibirlo, que pueda entenderlo. Es imposible. Entonces Cristo, volvemos otra vez, dice, te aseguro, te afirmo, así es, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y al decir no puede ver el reino de Dios, está diciendo Dios es real, Dios tiene un reino. Y estos 2 conceptos no eran extraños para Nicodemo, porque Nicodemo, como judío y como un doctor de la ley, sabía que el reino de los cielos existía, sabía que Dios existía. Pero Cristo está diciendo que no puede ver, nadie puede ver ese reino a menos que no nazca de nuevo. Y esto es lo que conmociona a Nicodemo. Mírelo en el versículo 4. Porque cuando él escuchó, él reaccionó. Y lo que le dice a Cristo es, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo una persona vieja puede nacer de nuevo? Primera pregunta. Segunda pregunta, es ese tipo de reacción que tenemos los humanos cuando escuchamos algo que no podemos entender, que nos parece inexplicable, que es increíble. Y preguntamos y volvemos a preguntar. Así mismo está Nicodemo en esa condición. Y entonces hace una segunda pregunta y es, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede una persona nacer entrando por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo estaba pensando en el nacimiento natural, biológico, ese nacimiento que tiene todo ser humano que va a entrar a la tierra. Pero Cristo está hablando de otra cosa. Cristo no está hablando de ese nacimiento, Él está hablando de un segundo nacimiento, nacer otra vez. Y esto es lo que el hombre que es doctor en la ley, que es maestro principal, no entiende. Ahora yo quiero que usted mire los versículos 5 y 6. Cristo sigue hablando. Le responde a Nicodemo. En el versículo 5 le dice nuevamente, de cierto,
te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y Cristo amplía más, Cristo va más profundo. Antes le ha dicho, el que no nace de nuevo no puede ver. Ahora está diciendo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. No puede disfrutar de lo que es eso, no puede pertenecer al reino de los cielos, no puede ser un ciudadano del reino de los cielos. Está imposibilitado para que esa experiencia es rica, es preciosa, incalculable, invaluable, sobrenatural, pueda tocar su vida. Cristo está diciendo, te aseguro de nuevo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y añade, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido por medio biológico, es biológico. Un ser humano natural que ha llegado a la tierra sin conexión con Dios, porque el Espíritu de Dios no vive en esa persona y eso a consecuencia del pecado. Eso a consecuencia de lo que ocurrió en el Génesis. Entonces el Señor le está diciendo, no es posible que una persona, porque nazca biológicamente, tenga asegurado el poder ver y entrar al reino de los cielos. Esa persona, así como nació biológicamente, tiene que nacer espiritualmente. Él le dice, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Así que Cristo está introduciendo a Nicodemo a unas revelaciones, enseñanzas que Nicodemo no entiende. ¿Qué es nacer del Espíritu? ¿Qué es eso? Él está dando vueltas solo a la imposibilidad de que alguien adulto, alguien que ha nacido, vuelva otra vez al vientre de su madre. Evidentemente eso no puede ocurrir, porque Cristo no está hablando de eso. Está hablando, repito, de ese nuevo nacimiento espiritual. Lo que Él está enseñando a este hombre que ha llegado con tantas verdades, ha llegado con una conclusión terminada de sabemos que eres maestro enviado por Dios porque señales hemos visto. Ahora Cristo le está diciendo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes verlo, tú no puedes ser parte de Él. Cristo le está diciendo, tienes una imposibilidad. Tú y todos tienen una imposibilidad. Poder participar de lo que Dios quiere que el hombre participe por medio de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su favor. Si esta persona no lo entiende y lo acepta, no puede nacer de nuevo. Cristo le dice a eso que está que ha conmocionado a Nicodemo y que lo tiene tan confundido, Cristo le pone nombre. Busca el versículo 7, Cristo le dice, no te asombres. Él estaba asombrado. Se había asombrado por los milagros físicos que el Señor había hecho, pero ahora estaba asombrado con el milagro espiritual del cual Cristo le hablaba, que un ser humano no puede producir. Cristo le está hablando de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios tiene diseñado para cualquier persona que quiera vivir la experiencia de recibir el amor de Dios, la plenitud de su amor, la salvación que viene por ese amor. Y Cristo le dice, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú lo entiendas, para que tú comprendas que eso que se te hace difícil, no lo puedes entender por el intelecto, por conocimiento humano, o porque te sepas toda la ley, o porque la practiques. Tú tienes que entender que esto es operación milagrosa de Dios. Tú tienes que entender de que el nuevo nacimiento ocurre porque el Espíritu de Dios opera en el ser humano. Tienes que entender que es un milagro espiritual, no visible como las señales milagrosas físicas, el sordo que oye, el ciego que ve, el paralítico que es levantado por la palabra de Cristo. No es eso, le dice el Señor, es que Dios hace una operación transformadora, que Dios cambia la vida de la persona, que Dios entra cuando esa persona le cree
y esa persona recibe allí el nuevo nacimiento. Empieza en ese momento una realidad espiritual en su vida que solo, Cristo enfatiza, solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. No hay persona humana que pueda hacer eso. No hay ángeles, ni los de Dios, ni los ángeles caídos, los que se han rebelado contra Dios, que puedan operar ese milagro. Cristo dice, solo Dios lo puede hacer. Es un nacimiento que viene de arriba, que viene de Dios. Así como tú identificaste que las señales que hago vienen de arriba, así este nacimiento viene de arriba. Esta es una operación poderosa por medio de la cual el que nace de nuevo conoce a Dios, conoce quién es. Dios abre los ojos para que entienda esa persona quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, qué no hace Dios. Y esa persona conozca de manera personal, para sí mismo, para riqueza de su vida, lo que es el amor de Dios, lo que es la salvación de Dios, lo que es una vida transformada por Dios, lo que es Dios operando en su interior para llevarlo a renovación de mente, a renovación de espíritu, a renovación de obras. La conducta de esta persona es cambiada porque Dios impacta su vida, porque esta persona viene a conocer el amor y los planes de Dios. Cristo le está hablando de ese nacimiento, que sin este nacimiento, Cristo asegura, no hay cambios. Nosotros nacemos a lo físico, al mundo natural, vivimos y aprendemos lo que el mundo nos enseña, pensamos, actuamos, sentimos en ese contexto donde hemos sido colocados, un mundo pecador, un mundo que no le hace caso a Dios, y creemos que eso es todo lo que hay. Cristo está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Todo ser humano, si recibe el amor de Dios, va a nacer de nuevo para poder entonces, con esa operación transformadora, ese milagro, ese portento que Dios hace, esta persona puede empezar a pensar diferente. Va a tener una mente diferente. Va a evaluar de manera diferente. Va a sentir de una forma diferente. Va a empezar a comportarse de una forma diferente. Porque desde su interior, Dios va a empezar a trabajar para que lo que hace fuera sea reconocido como el testimonio de la mano de Dios en su vida. De que Dios entró a vivir, de que el Espíritu Santo está haciendo una obra milagrosa. Y cuando Cristo llega aquí, Nicodemo hace otra pregunta. Vamos a ir al próximo segmento donde vamos a ver la tercera pregunta que hace Nicodemo. Recuerde que él está asombrado, él está totalmente maravillado y no entiende de qué Cristo le está hablando. Él solo puede ver el poder de Dios en las cosas físicas, en esa enfermedad que se sana, pero no entiende que Dios trabaja también en el interior. Así que, como vamos a ver dentro de un rato, aunque conocía tanto, no sabía nada. Seguimos estudiando en el próximo segmento. En Juan capítulo 3, donde estamos estudiando este encuentro, este diálogo, estas verdades que salen de Nicodemo y que luego Cristo empieza a hablar y a enseñar lo que él necesitaba en ese momento, nos acercamos al punto donde Nicodemo no puede comprender, está asombrado y Cristo lo reconoce y se lo dice, no te asombres, esta es una verdad, esta es una realidad. Es necesario que las personas lo sepan, que tú siendo maestro de la ley también lo sepas, que la obra del Espíritu Santo es como ese viento que tú ves
su efecto sobre las plantas, sobre las personas que lo sienten, pero tú no sabes de dónde viene, no sabes dónde va. Dios trabaja de forma milagrosa, le está diciendo el Señor a Nicodemo. Y entonces es aquí donde él hace su tercera pregunta, versículo 9, y respondiendo lo biológico. Y cuando Cristo le explica es que Dios tiene poder para hacer cosas milagrosas. Tú lo has visto en lo físico, has visto mis milagros, pero te estoy hablando de lo que pasa dentro, de lo que es necesario que te ocurra para que entres al reino de los cielos. En ese momento Nicodemo vuelve a decir, ¿cómo puede ser esto? Él está diciendo, no lo entiendo, no lo comprendo, no lo asimilo, no sé cómo puede ser eso. Y es que cuando el ser humano, la mente humana, choca con el poder de Dios, cuando nosotros los seres humanos tratamos de entender el poder, la sabiduría, la manera en que Dios hace las cosas, su pensamiento es imposible que nosotros lo asimilemos, está por encima de nosotros. Cuando nosotros tratamos de explicar la salvación con nuestra mente finita, y tratamos de encajonarla en fórmulas humanas. Eso no puede ser. Dios rompe cualquier fórmula, Dios rompe cualquier patrón nuestro de pensamiento, porque Él está por encima de eso. Él ha dicho, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y la manera en que Dios ha querido salvarnos sale del cauce de nuestros pensamientos, sale de nuestra forma de entender. No podemos entrar a Dios a que sea como nosotros entendemos, a que salve como Él entiende, como nosotros entendemos que Él debe salvar, no. Y eso era lo que estaba chocando Nicodemo, porque él entendía que la salvación era por obras. Él entendía que la persona era justificada si cumplía exactamente la ley. Y aunque sabía que la ley no podía ser cumplida por la incapacidad que tenemos de agradar a Dios, él insistía, como todos los demás, en seguir diciendo que eran justos delante de Dios y que ellos estaban dentro del reino. Cristo ha llegado con esta enseñanza que lo ha trastornado y le dice al Señor, no entiendo, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor entonces, en el versículo 10, empieza de nuevo a decir otras cosas, empieza a hablar nuevamente. Y le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Tu conocimiento no te ayuda a entender esto. ¿Cómo es que tú eres maestro de la ley y no te has dado cuenta que Dios es omnipotente? ¿Cómo es que no te has dado cuenta que Dios hace cosas por caminos misteriosos? ¿Cómo es que no te has dado cuenta que tiene el poder, el Dios que hizo al hombre y que lo hizo cuerpo, alma y espíritu? Tiene el poder para ofrecer al hombre cambiar su condición espiritual, su condición pecaminosa, su incapacidad de tener comunión con Dios. Ese Dios omnipotente tiene el poder para cambiar eso por medio del Espíritu Santo, y cuando la persona le cree a Dios y recibe su salvación, Dios lo hace nacer de nuevo. El punto clave es que nacer de nuevo solo puede ocurrir por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de creer a aquel a quien Dios envía para que lo haga. Y de hecho, cuando usted ve allí al Señor hablando, le dice, mire, busque de nuevo conmigo, si tiene su Biblia, en versículo 11. Cristo vuelve a decir, es la tercera vez que lo dice en este diálogo, de cierto, de cierto. Cada declaración está asegurada. Cada declaración Cristo está diciendo, de cierto, te digo que es así. Y le dice esta vez, escuche bien, te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Cristo le está diciendo, esto que te estoy diciendo,
yo lo sé. Te estoy dando testimonio de lo que sé, de lo que he visto. Te estoy diciendo que es así. Nicodemo empezó la declaración en el versículo 2 diciendo sabemos. Y entonces Cristo le está diciendo ahora, sabemos. Sabemos esto que te he dicho, lo hablamos porque lo sabemos. Y damos testimonio de esto porque lo hemos visto. Cristo está diciendo, yo soy testigo de lo que te estoy diciendo. Y vamos a ver ahora cómo Cristo se lo desmenuza más. Así que, por favor, vuelvo al principio. El hombre que fue donde Cristo a visitarlo de noche, porque entendía que Cristo es un maestro que viene de parte de Dios, por las señales que hacía, porque esas señales no se podían hacer a menos que Dios no estuviera apoyándolo, a menos que no fuera Dios que lo estuviera dando su poder para hacerlo. Es el hombre que se declara incompetente para entender que Dios puede hacer que una persona nazca de nuevo. Ahora Cristo le está diciendo, este nuevo nacimiento, esta acción poderosa del Espíritu de Dios, cambiando una vida, transformando una vida, haciéndola nueva. Yo te digo que eso es así. Yo sé que es así. Y de eso que sé te estoy hablando. E inmediatamente Cristo va más profundo. Cristo le dice, aquí está, Cristo empieza a diagnosticar lo que le impida a Nicodemo y al resto de sus amigos o compañeros que habían hablado del Señor. ¿Qué les impide poder entender? Esto es básico. Esto es básico. Que usted y yo nos demos cuenta de esto, de este diagnóstico que Cristo está haciendo. El Señor le dice, estoy en el versículo 11, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Punto número 1. Cristo dice, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario para entrar al reino de los cielos, permitirle a Dios que entre a la vida, la limpie, la cambie, la transforme y Él permanezca haciendo su extraña operación en nosotros. Él permanezca limpiando y sacando basura y mostrándonos por medio de su espíritu que está mal, este pensamiento no debe ser, esta es la línea por donde debes ir, este es el camino que te trazo. Y la persona que ha recibido de Dios ese amor, esa salvación, permitirle a Dios que le enseñe, que ese Dios que enseña, le enseñe, le encamine, y con humildad decir, Señor, yo necesito que tú lo hagas, decírselo cada día. Es a eso que el Cristo le está diciendo, tú no recibes eso, tú no quieres aceptar eso, no lo entiendes porque no lo recibes. Pero vuelvo a ese no recibir ahora mismo, tan pronto lea el versículo 12. Cristo está diagnosticando, recuerde. Cristo le está diciendo a Nicodemo y a través de él a sus amigos, ustedes no reciben. Y le dice, si os he hablado cosas terrenales, y aquí viene el segundo aspecto, y no creéis. Y no creéis. Cristo está diciendo, ustedes no reciben porque no creen. Porque justamente no se puede recibir lo que Dios nos enseña si no creemos que lo que Dios nos dice es verdad. Y Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, eres incrédulo, tú y tus amigos, compañeros son incrédulos. Y la incredulidad les impide recibir el regalo de Dios. La incredulidad nubla sus mentes, no permite que la verdad de Dios penetre, no permite esa incredulidad, que ustedes se abran a lo que Dios les está diciendo. Y permanecerán encerrados en sus cubículos intelectuales, procesando sus propias ideas y pensamientos y rechazando lo que Dios les dice. Y al rechazarlo, aunque crean que están dentro del reino de los cielos, no lo están, porque no permiten que Dios, por su Espíritu, cambie sus vidas. No permiten a Dios operar libremente y mostrarles lo que es la salvación. Así que Cristo dice a Nicodemo,
Estás asombrado porque tú no crees. Y al no creer, no recibes. Regresamos de inmediato. Se cierra un siglo y otro se abre ante nuestros ojos. El poderoso Dios, recorriendo con sus ojos la tierra, nos despierta expectantes para alcanzar con su palabra a toda criatura. Nicodemo se resistió a creer y por eso no pudo recibir. Ese es el diagnóstico del Señor que conoce la mente y los corazones nuestros. El hombre, aunque había identificado al Maestro que venía de Dios por las señales físicas, ahora no podía entender cómo Dios mismo podía usar su poder para transformar la vida. Y ese era el obstáculo. Y sabiendo el Señor la importancia de decirle a Nicodemo, tú necesitas entrar al reino de los cielos, tú necesitas ser salvo, Cristo aprovecha esa visita. Cristo no pospone decirle a Nicodemo lo que necesitaba, porque para Dios lo más importante es que tú y yo, así como Cristo se lo dijo a Nicodemo y a tantas personas mientras estuvo en la tierra, y lo sigue diciendo a través de las edades por medio de aquellos que proclaman su palabra y por medio de la acción del Espíritu Santo, Él sigue diciéndonos que es importante no solo reconocer a Cristo como el Maestro que viene de Dios porque hace milagros, sino reconocerlo como Él se le muestra ahora. Quiero que usted vaya conmigo a los versículos 11 a 15 y Cristo hace revelaciones acerca de Él. Y ahora pasa del nuevo nacimiento que tú necesitas para entrar al reino de los cielos, a quién debes reconocer para poder nacer de nuevo. Voy al versículo 11 y Cristo dice, primero, te estoy dando un testimonio que es verdadero. Cristo le está diciendo, lo que te hablo es la verdad. Lo que te estoy diciendo es verdad. Eso es sumamente importante, porque ¿cómo creer aquello que es mentira? Regularmente pasamos la vida creyendo mentiras. El ser humano está acostumbrado en el mundo a hablar mentiras, creer mentiras, hacerle más caso a los mentirosos que a la verdad de Dios y a Dios. Ahora Cristo le está diciendo, de cierto te digo, el nacimiento nuevo es necesario para ver, es necesario para entrar al reino de los cielos, es por medio del poder del Espíritu Santo. Y lo que te estoy diciendo es verdad, porque yo, el verbo hecho carne, que es Cristo, te lo estoy diciendo. Ahora miren cómo Él sigue manifestando. Es como si estuviera quitándole a Nicodemo una cortina tras otra para que pudiera entrar y conocer que para entrar al reino de los cielos solo se puede hacer a través de aquel que Dios envió. Y mire cómo Él lo dice en el versículo 12. Versículo 12 Cristo le dice, si te he hablado de las cosas terrenales si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Él podía hablar de las cosas celestiales. Él podía decir, ¿qué es el cielo? ¿Quién vive en el cielo? ¿Quién es el Dios del cielo? Él dijo, yo te estoy hablando de cosas terrenales, que es el nacimiento nuevo, para que puedas entrar al reino de los cielos, para que puedas ser parte del reino de los cielos. Él vino a revelarnos qué es el cielo, el lugar de la morada del Dios eterno, al que tiene accesibilidad el hombre si le cree a Dios y permite ser cambiado por Dios a través del nuevo nacimiento. Versículo 13, Él asegura diciendo, versículo 13, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y ahora pone un nombre. Ahora dice el Hijo del Hombre, es el que bajó del cielo. Ese maestro que tú reconociste como el que hace milagros, es el Hijo del Hombre. Y para un judío y sobre todo para un Nicodemo que conocía las Escrituras,
Esta referencia Cristo le está haciendo a una profecía, una palabra que Dios había dado a Daniel por medio de una visión, donde ese Rey eterno es reconocido como un hijo de hombre. Y Cristo se lo dice a Nicodemo, es el Hijo del Hombre el que ha descendido, el que bajó del cielo. Mucha gente dice, bueno, si Dios baja y me enseña, ya Cristo bajó, ya Él vino a hablarnos de las verdades celestiales, que son irrefutables, las querramos creer o no, que son verdaderas, dichas por Él, por su verdad, por su palabra. El que dijo Él mismo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es ese libertador el que nos promete salvación, nuevo nacimiento. Ahora Él le dice a Nicodemo, oye, te estoy diciendo la verdad, te estoy hablando de cosas celestiales, y he bajado del cielo, soy el Hijo del Hombre. Ahí estamos en el versículo 13. Pero en el versículo 14 Cristo le dice más, y ahora le dice a Nicodemo, oye, escucha, tú conoces esta historia. La historia de Moisés, cuando dijo Dios a Moisés, levanta la serpiente, ponla en el asta, y todo el que ha sido mordido por las serpientes está envenenado, está en los estertores de la muerte. Si mira por fe, si mira allí esa serpiente de metal que está clavada ahí, esa persona va a recibir sanidad. Esa historia la conocía Nicodemo. Cristo trae esa historia y le dice, Nicodemo, así como la serpiente fue levantada, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, otra vez la palabra es necesario, que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario nacer de nuevo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es necesario que tú entiendas la verdad del poder salvador de Dios, de la demostración de amor de Dios, enviando a su Hijo, enviándolo del cielo para que venga a hablarte de cosas celestiales y de tu necesidad espiritual. Así que Cristo llega a este punto donde le dice, el Hijo del Hombre está delante de ti. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que ese Hijo del Hombre sea levantado, quiere decir, va a ser crucificado, va a ser muerto, tiene que morir para ponerse en lugar de cada persona, a fin de que por la fe, aquel que cree en ese que Dios envió, que está muriendo en lugar mío, en lugar tuyo por nuestros pecados, al creerle, tú recibas limpieza, recibas salvación, Dios te acepte como un hijo, una hija, llegues a ser un ciudadano de su reino y puedas entrar al reino de los cielos. Es necesario que muera, es necesario que lo haga por ti. Eso es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo en ese momento. Le está enseñando la verdad del poder de la salvación. Cómo Dios usando algo que es irracional para el hombre, pero que es la muestra más grande del amor de Dios. Darse a sí mismo por medio de Jesucristo para que tú y yo, conociendo un amor que se entrega, un amor que muere por nosotros para que tú y yo no tengamos condenación eterna, ese al creerle nos traiga ese nuevo nacimiento. Y por último, el versículo 15, Cristo le dice, para que todo aquel que cree. ¿Cuál era uno de los impedimentos de Nicodemo? Su incredulidad. Ahora Cristo le está diciendo, para que todo aquel que cree, tú o cualquiera de tus amigos, o cualquier ser humano, cualquiera que cree en Él, en quien Él, en el Hijo del Hombre, que bajó del cielo para hablarnos de las cosas celestiales, de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de nacer de nuevo, el que permite que lo crucifiquen, porque esa muerte es el referente perfecto donde tú y yo al ver nuestro pecado reconocemos que Él murió por nosotros, se puso en nuestro lugar. Es ofrenda expiatoria que Dios acepta porque el justo murió por los injustos, porque el inocente tomó mi pecado, tu pecado, porque se puso en la cruz, porque nos ama. Y Cristo le dice, para que todo aquel que cree eso, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que para entrar al reino de los cielos, le está diciendo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que creer, tienes que recibir esa palabra, tienes que creerla aunque no la entiendas, porque se trata del Dios omnipotente que es poderoso y que quiere salvar para que tú no sufras condenación eterna.
¿Recibió Nicodemo a Cristo? ¿Se fue esa noche reconociéndolo como su Salvador? No lo dice la Biblia. Pero yo quiero mencionar dos cosas más para entonces hablar de 5 momentos específicos, 5 momentos especiales, cruciales en la vida de Nicodemo. ¿Cuáles son esos 2 momentos antes de entrar a los 5? En Juan 7:50 a 53 se habla de Nicodemo de nuevo. Y esta vez este hombre se presenta como un defensor de Cristo, porque mandaron a unos policías a tomar a Cristo preso y ellos regresaron diciendo que no podían tomarlo preso. Este hombre hablaba de una forma extraordinaria. Y entonces acusaron a estas personas de creer de creer en alguien en que los gobernantes y famosos y doctores de la ley no podían creer. Y él se levantó y dijo, en el versículo 50, dice, el Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿uno de quiénes? ¿De los discípulos o de los gobernantes? De los gobernantes, de los fariseos. Léalo allí en los versículos 47 y 50. 47 y 48, perdón. Dice Juan, el que narra, era uno de ellos, de los fariseos, de los gobernantes que seguían sin creer, que querían atrapar al Señor para matarlo. Él, en ese momento, les dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Así que el hombre era una persona justa, una persona que le gustaba cumplir la ley y hacerla cumplir. Y cuando vio el atropello de sus compañeros, dijo, no, pero es que la ley dice lo contrario, hay que oírlo, hay que oír si él está haciendo algo incorrecto para entonces juzgarlo. Ahí este hombre vuelve a aparecer y en ese momento está siendo un hombre, un defensor moderado de Jesús. Hay una última oportunidad donde la Biblia lo menciona y es en Juan 19, cuando Cristo muere, Nicodemo aparece con otro hombre que se nos da su nombre y se llama José, que era de la ciudad de Arimatea. ¿Qué es lo que leemos en el capítulo 19, versículos 38 y 39? Fíjese bien, dice, después de estas cosas, es decir, después que Cristo muere, José de Arimatea, que era ahora, escuche bien, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino, es decir, José de Arimatea, y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39 de Juan 19. Y Nicodemo, ahí aparece de nuevo Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces Nicodemo se une a José de Arimatea, compra mirra y aloe, que eran unas mezclas, unas especias para preservar el cuerpo, para embalsamar, y es el que va junto con él y las telas que compran para envolver el cuerpo del Señor en el sepulcro. Así que Nicodemo aparece allí como un hombre arriesgado en ese momento, porque él se identificó y fue a buscar, fue a sepultar al Señor, y llevó esas especias, compró, gastó, invirtió dinero en eso para embalsamarlo y sepultarlo. Pero es que llama poderosamente la atención que dice José de Arimatea, que era un importante también, pertenecía a la corte suprema judía. Él sí era discípulo del Señor, dice, aunque en secreto. Así que voy a los 5 momentos especiales de Nicodemo. En primer lugar, capítulo que leímos 3, 1 y 2, el hombre fue atraído a Jesús por las señales que hacía. Se dio cuenta que era una persona con el poder de Dios. Capítulo 3, leímos también, es un hombre honesto, porque va y le visita al Señor y le dice, sabemos que tú has venido como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si Dios no está con él. Era un hombre honesto. Tercer momento clave en su vida, cuando Cristo le dice, es necesario que nazcas de nuevo, un hombre asombrado ante esa
enseñanza que él no podía comprender. Un hombre que se asombra ante lo incomprensible de lo que es el poder de Dios trabajando internamente. Entendía señales fuera, pero no entendía las señales milagrosas dentro. En Juan 7, que acabamos de leer, es un hombre que defiende a Jesús de forma indirecta, porque dice, pero es que la ley no puede aplicarse si no sabemos si el hombre ha cometido un delito. Y por último, en el momento en que Cristo ya muere, él va con José de Arimatea y allí se arriesga. Es un hombre arriesgado. Pero llegó a ser discípulo de Cristo. La Biblia no lo dice. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque el Señor le mostró a Nicodemo ese día que se puede ser un gran maestro, una persona con un conocimiento impresionante, un teólogo, un doctor de la ley, un admirador de Cristo, un hombre honesto en sus declaraciones. Y aún así, ante el milagro, la revelación de que Dios dice que tú y yo tenemos que nacer de nuevo, él se asombra y no hace una decisión por el Señor en ese momento, no sabemos si la hizo después, pero él no recibió a Cristo en ese momento. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo como Nicodemo en este tiempo? Nos gusta Jesús y nos damos cuenta que sí, que era un hombre especial. Pero aceptar que tenemos que recibirlo, aceptar que es nuestro Salvador, aceptar que solo a través de Él tenemos vida eterna. No, eso es demasiado. Eso es fanatismo. Y es lo que el Señor no le escondió a Nicodemo. Aprovechó ese momento para decirle, Nicodemo, la salvación solo puede venir a tu vida, solo puedes entrar al reino de los cielos cuando tú crees en aquel que Dios envió por amor para morir por ti. Recuerde, y con esto concluyo, el Hijo de Dios descendió, dice Cristo, el Hijo descendió del cielo para hablarte de cosas celestiales a fin de que tú decidas si quieres recibirlo o no. Sepas que Él murió en la cruz por ti y por mí para limpiar, quitar, arrancar nuestro pecado y darnos ese nuevo nacimiento. Y que Él dice, el que cree tiene vida eterna. Te invito a que tú le recibas al Señor. No te quedes como se quedó Nicodemo, quién sabe cuánto tiempo, y no sabemos si por fin le recibió. Pero el Señor dice, si tú crees, tienes vida eterna. Llama, pide oración, recibe a Cristo hoy. Él es tu Salvador, Él te ama, pero tienes que recibirlo. Dios te bendiga a ti y a tu familia.